Bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy jueves, día 8 de septiembre, comenzamos hablando de la cultura yoruba y de un evento que va a tener lugar en Teguise el próximo día 23. Me acompaña esta mañana... 24. Enseguida vamos a ver el cartel y toda la información. Me acompaña esta mañana Gisal. Me voy a poner las gafas porque no veo nada. Gisal Ifalade Aklinlawon, seguro que lo estoy diciendo mal, que es sacerdote yoruba. Bienvenido. Ahora me vas a decir cómo se pronuncia correctamente. ¿Qué tal, Ope? ¿Cómo estás? Muy bien. Buena. Lo primero, gracias, muchas gracias por la invitación una vez más. Hace 3 años nos vimos de nuevo en el 2019, sí, cuando hicimos el evento del profesor Wanda Bímbula. Pues nada, el nombre es bien, sabemos que la cultura yoruba, pues el idioma a veces no es fácil. Giselle es mi nombre y Falade Aklinlawon es pues el nombre de yoruba que me pusieron hace años. Y nada, pues un poco presentar este evento que hemos organizado entre varias personas, que ahora veremos quién lo organiza. Se llama Yoruba Fest, es el festival Yoruba, entre la cultura, el festival y el arte de cultura Yoruba. Pero como todo, como ya vimos la otra vez, primero para personas que nos están viendo y que no saben qué es la cultura Yoruba, qué es Ifá, qué son los orisas, pues si te parece... Por favor, un poco de introducción, claro que sí. Antes de que comience, pedir disculpas si no lo he pronunciado bien, pero creo que lo entenderán. Es una alumna perfecta. Entonces, pues nada, como sabes, también la otra vez lo hablamos, que todo lo que es la cultura Yoruba y lo que es Ifá fue hace pues, miles de años y todo se ha ido pasando de una forma oral. Para los yorubas es importantísimo siempre la plegaria, el pedir el bien, pedir a las personas y siempre pues, los cantos o las oraciones o encantamientos son para eso mismo, para que todo que somos energía se manifieste las cosas bien. Entonces, si te parece... esta cultura y religión procede de África, ¿no? Principalmente los orígenes, pues supuestamente, hay muchas mitos, pero principalmente de Egipto, tiene miles de años. Hoy en día, pues nosotros estamos viviendo los yorubas como el 10.064, porque en cambio el calendario árabe pues está en el 1444, el calendario nuestro de lo que es el gregoriano, el 2022, y el Yoruba, pues estaríamos en el año celebrando, que fue en junio, el 10.064. Tiene muchísimos años, pero lo que siempre hablamos, Rob, más que religión, es cultura, filosofía, que lleva muchísimos años pues, en la tierra. Bueno, yo tengo muchísimas dudas, por ejemplo, ¿qué es el Ifá? Vale, entonces, como decimos siempre antes de empezar, pues IPAD, que es esto, entrevista, meeting, siempre pues hacemos las oraciones para que salga todo bien, en agradecimiento a todas esas personas que nos están viendo, tanto a ti como a nosotros, y le damos la bienvenida, que en Yoruba es Cabo, ¿no? Entonces, aquí y el Cuabo, ese es un guau, aquí y el Cuabo, ese es un guau. Y bate, va un pada, ayo leo, vale, aquí y cuabo, ese un gua, aboruboye, babalao, aboruboye, babalao, aquí boruboye, gayanku, aboruboye, babalao. Entonces, cabo es bienvenido, ayo es felicidad. Y que todos tengamos felicidad, y que cuando pada es regresar, que cuando todos regresemos, pues sigamos teniendo felicidad y que estemos bien. Yo no sé a ustedes, pero a mí me transmite este tipo de cántico, no sé cómo llamarlo, me transmite muy buenas sensaciones. Buena energía. Sí. De manera muy positiva, además. Según los yorubas tienen mucha fuerza siempre, pero creo que eso no es ni de la cultura yoruba, sino nuestros ancestros también, nuestros mayores, de que el hablar bien, el hablar positivo, el bendecir a nuestros hijos, siempre tiene una influencia muy grande al ser, pues, por eso siempre hablamos que no es cuestión ni de religión, sino de energía, de ciencia, de que cuando haces bien tienes bien, haces mal tienes mal, y cuando pides cosas buenas, tienes cosas buenas. La importancia del buen carácter. Del buen carácter. Entonces, pues solo un poquito de lo que es Ifá, para quien no lo sepa, pues Ifá es el corpus literario que está por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, que se puso en el 2005 y 2008, porque es un sistema de adivinación donde aquí podemos ver en lo que es el ópele. Tenemos 2 formas de hacer adivinación o consultar el destino de las personas, que puede ser con el ópele o directamente con los iquines de Ifá, que son
que son las semillas. Ajá. Que son las semillas. Entonces, el ópele, que está compuesto de 18 semillas, puede caer o llegar de 256 formas diferentes. Dentro de ese código binario están dentro más de 600, 800 historias, medicinas, que ayudas al paciente o a la persona a resolver o ayudar en la situación que pueda tener, y en concreto lo que procesa los Yoruba es alinearte con tu destino. Entonces hay que estudiar mucho. Para hacer un buen babalawo, lo hablamos otra vez, pues hace falta mínimo 10, 15 años de estudio para memorizar pues todos los versos que conlleva. Es imposible que nadie sepa todos los versos, porque es como un médico. Un médico no puede saber todas las ramas. ¿Y ahora nos podrías hacer un ejemplo, una tirada o no? Es complicado. No es que sea complicado, la otra vez fue lo mismo, entonces requiere una responsabilidad, obvio, cuando está la persona delante, donde hay que hacer ciertos cantos, vas llamándola a esa energía, porque no es otra cosa que energía, para consultar bien a la persona de la situación en la que está y resolverlo o ayudarle. Muchas veces son cosas físicas, cosas de aquí, y otras veces pues, puede haber alguna energía espiritual que habría que ayudar, pero tirarlo así. Mejor no. ¿Y qué más tenemos aquí al lado? Entonces, al lado tenemos lo que, como decía, es lo que es Ifá, que es la semillita, que realmente es donde nosotros tendríamos como esa energía ahí, y se puede utilizar tanto las semillas de Ifá como el hombre para hacer la adivinación. En Ifá, Ormila, que es como el profeta, el que siempre, el testigo del testigo del destino de las personas, dice, ¿cómo pueden saber eso? Entonces, siempre los yorubas te cantan, o te dicen cuando tienes una situación, dice, Oresare tofalo, Oresare tofalo, bien y ya un tao, más bao, bien y ya un tao, más bao, otito coro, Ifanio laye, que significa, Oresare tofalo es como amigo mío, ahora es mi amigo mío, corre, vete a consultar Ifá. Consulta Ifá. Si alguien te está engañando, no lo escuches. Si alguien te está haciendo daño, no lo aceptes. Otito Coro dice, la verdad es amarga, pero necesaria. Ifá, el dueño del mundo, te ayudará a resolver tus situaciones. Entonces, cuando una persona tiene una situación, Ifá le dice, consulta tu destino, pregunta para que puedas resolver. Entonces, Ifá ayuda a las personas en todo su ámbito, no tiene que ser uno en concreto, sino en general, lo que nos ayuda es alinearnos con nuestro destino. Y Ifá nos recuerda que cada cual tenemos un destino. Ajá. Bueno, yo creo que es un resumen muy resumido. Es complejo. Es muy complejo, evidentemente, pero es una pequeña introducción al mundo de lo yoruba. Que es Ifá, la cultura yoruba. Sí. Muy bien. Y ahora ya sí, no sé si podemos introducirnos al festival que nos trae, o primero hablamos de esto que tienes aquí al lado. Gungun. También, hombre, si quieres el festival, pues primero, hombre, este es un festival que se llama Yoruba Fest. Empezamos el primer festival, otras veces hemos venido para hacer lo que son, aparte de la boda, y hacer lo que son otras conferencias, pero esta vez está organizado pues por Amafest, que es la asociación que lleva el profesor Adea Quinfeguá, que está en Barcelona. ¿Estamos viendo el cartel? ¿Yo? Ah, vale, que el está, cartel que del está festival. En Barcelona, también el Yoruba Institute de Gran Canaria. Nosotros, detrás de estas asociaciones, pues vemos un montón de personas, aunque yo hoy sea la cara visible, detrás de nosotros hay un montón de personas que están colaborando, que están trabajando, que están haciendo que esto sea posible. También vendrán, pues el festival va dirigido, o la temática de este año será de Gungun, que Gungun significa pues adoración a los ancestros. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues eso, decir que el profesor viene, que el profesor que también traje el libro de él, porque para las personas que son amantes de la cultura yoruba, que sé que hay muchos, pues nunca, yo que he estudiado el idioma, nunca ha habido nada yoruba español, y por lo menos en este tiempo el profesor ha escrito yoruba español, qué bueno. 3 libros, un diccionario, un manual, refranes, entonces estará con nosotros Ahí también. Lo estamos viendo, trilogía yoruba. Después también vendrá Germán de la Universidad de Las Palmas, vendrá de Casa África también, la señorita Calcine, también vendrán la señorita González, que viene de la Universidad de Las Palmas también, que vendrán todas a hablar sobre en el temario de lo que es África, lo que es la cultura yoruba, que es Ifá, ¿sabes? Todo. Hay unos ponentes muy interesantes que ya los estuve viendo. Y aparte de las ponencias, también tienen un montón de actividades relacionadas pues
con el arte, con la gastronomía. Entonces empezamos primero pues un poco con los niños, parte para los niños, lo que es pintarles las caras, todo lo que es África, los juegos de África. Pasamos después lo que son a las ponencias. Una ponencia muy importante que tenemos, que así se lo quiero transmitir, es que está puesto en el programa que vengan Baba, Ifamuyiwa, Ifaniji de Nigeria, de Oyo, pero estamos con cosas del visado que no sabe si se llegará. En caso de que no se llegue por tema del visado, no pasaría nada porque lo haremos vía conferencia. Ajá, estará y por lo menos estará presente con nosotros, sí, y se dictará pues de la sabiduría y el conocimiento tan grande que tienen ellos. Si no presencial, que ojalá sea, y si no pues será vía online. Después pasaremos lo que es a la comida obvi, que es la alimentación, lo que es todo comida típica yoruba, pero que es buenísima. A ver, cuéntame un poco, una bueno, pincelada. Pues hay a la cara, por ejemplo, que está hecho de frijol de carita, se fríe como si fuera la torrija nuestra, pero es muy buena. Después otro tipo de salsa, ñame, carne, Qué bueno. que son muy sabrosas, de verdad. Bueno. Entonces tendremos desde por la mañana, una parte que es para vender y después la parte de lo que es de degustación. Muy bien. Bueno, desde las 11 hasta las 10 estarán allí, ¿no? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana hasta las 8. Ah, Después 8. de la comida ya pasaríamos a lo que es la información, lo que es la conferencia. Pasaríamos después a los tambores batá y arará, que son los tambores que van a ser todos los cánticos. Y por último... ¿Esto es como uno de estos? Este, por ejemplo, es diferente. Este es el dundun, ilu dundun, que significa el tambor que habla. Es magnífico verlo como ellos lo tocan, porque pueden hablarte y decirte, cuando lo entienden los tonos, te van hablando a través del tambor. Por eso dice que es el tambor que habla. Es maravilloso. Muy bien. ¿Para asistir tenemos que inscribirnos de alguna manera o es entrada gratuita? La entrada, pues, todo esto lo estamos haciendo altruistamente. Se inscriben en la página web que tenemos, festivalomuyurubaniwa.com, está en los carteles y en todo está puesto, y solo es inscribirse. Ajá. En este caso lo que hemos puesto es un apartado de donación para las personas que quieran pues, donar. Para una parte va para poder seguir haciendo este tipo de eventos que son muy grandes y llevan mucho coste, y segundo, hemos decidido aportar una parte a aldeas infantiles en Las Palmas, porque Estupendo. Lo que intentamos promover siempre es el conocimiento. Hay otras personas que ayudan a la alimentación, así, pero nosotros siempre promovemos el conocimiento, es la sabiduría, porque el conocimiento es poder y todo lo que podamos ayudar mejor. Otras veces ayudamos para África, como hicimos el evento pasado, pero también creemos que hay personas y niños en Canarias que también tienen situación que necesitan ser ayudados, entonces a veces ayudamos en la parte de allá, pero no nos podemos olvidar de dónde nosotros somos y dónde de lo venimos. más cerquita. Muy bien. Se nos había pasado, creo que también tienen una masterclass de baile tradicional yoruba, ¿no? También cuando estemos allí, pues también para que ellos puedan también, hay personas que nunca han tocado lo que es el tambor, o sea, que toquen los tambores, que los toquen, que puedan saborear, que sepan cómo se haría, y el que le guste, pues bienvenido sea. Todo lo que es la danza es importante. Giselle, ¿y cuántos, hablando de Lanzarote, cuántas personas crees que pueden seguir esta cultura? Hombre, hay muchísimas partes. Está la parte que lleva más la parte tradicional, por así decirlo, que es más de África, y la parte afrocubana, y en Brasil y en todo, entonces, y afrocaribeña, hay muchísimas partes. Entonces siempre invitamos, de lo primero que siempre decimos, dar las gracias, porque la parte afrocaribeña fue la que mantuvo también la cultura yoruba mantenida cuando fue la esclavitud en el 1700, fue gracias a toda esa parte afrocaribeña que esto se ha mantenido, y ahora pues ha habido más que nunca, se ha unido. Hay muchísimas personas y no sé, yo les invito a todos que vengan, porque sea de una parte de la otra, es algo que nos une, que es la cultura yoruba. Bueno, para finalizar la temática, los ancestros, aquí, ¿qué significa lo que nos trae? Pues aquí tenemos el gungun, que hay muchísimos trajes, y lo que significa son ancestros, como, ¿viste la película de Coco? No. Nunca la vi, la de los dibujitos, bueno, mucha gente la ha visto, que es la mexicana, de cómo le ponen la foto a sus ancestros, cómo le ponían, pues es lo mismo, sea Japón, China, México, cualquier país, siempre, nosotros también adoras a los ancestros, cada uno con su forma. ¿Por qué? Porque principalmente sin ellos no estaríamos nosotros, sin tu abuelo no estaríamos nosotros, sin el papá no estaríamos nosotros, entonces siempre rendimos culto para que así siga el procedimiento. Y como dicen los yorubas, nosotros trabajamos por nosotros, sino por la descendencia, para hacérselo mucho más fácil para ellos. Entonces siempre pues los llamamos, le hacemos algún canto, hay muchísimos cantos bonitos, si quieres le podemos llamar y hacerle uno. Venga.
Esimawe gumbubo, ele wotiwao. Esimawe gumbubo, ele wotiwa. Oye lolo kete, baba wa lo legun. Oye lolo kete, baba wa lo legun. Obileye o, obileye ti mo biri wo bele lorita o. Esimawe gumbubo, ele wotiwa. Eba mi peya ega ba mi hu. Eba mi peya ega ba mi hu. Bobo yo to wa lo que lleva mi peya ega. Eso hay mucho. Ajá, es como un agradecimiento. Siempre en este caso se le va llamando como wobo gungun. Wombo, gungun, agungun ni wombo, ni rambaba mi. Siempre es mencionándolo, rindiéndole, honorándolos a ellos por estar con nosotros. Ya, como siempre digo, a veces no es una cuestión religiosa, sino científica, como las personas cuando el tema de otras vidas, cómo llegamos, cómo nuestros seres están con nosotros, simplemente es un paso más. Terminamos aquí, regresamos a casa y mientras tanto ellos siempre nos acompañan. Abuelos, abuelas, todos los mayores siempre están a otro lado hasta que nosotros algún día también somos o seremos unos ancestros. Bueno, está muy bien pensar así, no todo el mundo lo considera. No todo el mundo puede considerar. Pero bueno, no tiene nada de malo. Abrir un poco la mente, sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Bueno, esto te lo traje, sí, el collar, pues sé que no tenemos mucho tiempo, pero esto es un collar de Eshu, que es una de las deidades más importantes de la cultura yorubá. Se representa con el rojo y el negro, también con el blanco y negro, y es una deidad pues que concede, se dice que lo imposible imposible o lo improbable improbable. Te lo he hecho pues para ti, para darte el regalo. ¿En serio? Y dice, Ifani kamupeki kafikupeki kamupeki kafikupekilona que fui a que ya me llegó ahora un peki adifa fue eso dara oyo te woni kori oru asimbagaro de orun eboni woni kose eso ba borubo enje fiku se sonso abe sudara lore berule bigo se sonso abe sudara lore berule bigo se dice que ninguna carga, ninguna negatividad que no te pertenezca ni nada, que no la tenga. Me hace muchísima ilusión, de verdad, lo voy a tener con mucho cariño, con mucho cariño. En el coche, donde tú quieras, y cuando te apetezca, te lo puedes Me hace muchísima ilusión, de verdad, es absolutamente precioso y el detalle de que me lo hayas hecho. No tengo tiempo, pero por favor no puedo dejar de recordarles el día 24, Carpa de Teguise, a partir de las 11 o así, previa inscripción. Podemos acercarnos a la cultura yoruba. Aquí tendremos en venta. Exactamente, pues para ayudar al tema que acaban de decir, de tanto de la parte canaria. De la parte canaria, como para poder seguir haciendo los festivales, una botellita. Una botella talera, fantástica. Una bolsita, un llaverito y una camisa. Eso es para ti, hombre. Bueno, no tenías por qué, pero sí, muchísimas gracias. Me gustaría mucho que se animen, vamos a ampliar la mente y vamos a conocer otras cosas. Además, a mí me da muy buena energía. Me alegro mucho. La cultura yoruba. Bueno, un placer. Nos vemos en Teguise. Gracias siempre por tu tiempo. Gracias por todo. También dar las gracias al Ayuntamiento de Teguise que nos ha cedido ese sitio tan magnífico que es la carpa, a todos los que están colaborando, de verdad, no me canso de decirlo, a los que se me hayan quedado atrás, que hay muchas personas detrás haciendo que esto sea posible. Le doy las gracias a todos y en especial a las personas que están siendo más participativas en esto y muchísimas gracias a ti, Osbe, una vez más. Espero que nos veamos antes. Claro que sí, vamos a no dejar pasar otros 3 años. Sí. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Osbe. ọ̀rẹ́ mi tẹ̀sù lọ́yẹ̀ ká kọ́ mú gbọ́ ó nílé orí ta ọ̀daràn o. ọ̀rẹ́ mi tẹ̀sù lọ́yẹ̀ ká